Muchas bendiciones, bienvenido nuevamente a Mi Trayectoria. En esta ocasión tengo el honor y el privilegio de tener conmigo en el programa al apóstol Frankie Rodríguez, una persona que ha impactado y está impactando las naciones de diferentes formas y maneras. Y verdad, hoy tendremos el privilegio y el honor de conocer su trayectoria, de conocer su historia, de conocer quién fue Frankie Rodríguez antes de llegar a ser la persona, el hombre de Dios que es hoy día, y a conocer los procesos que ha pasado el apóstol para ser quien es en el día de hoy. Recuerden compartir esta transmisión en las diferentes redes sociales para que sea de bendición para otros, así como lo ha de ser para ustedes. Esto también estará disponible en mi canal de YouTube, el cual está en la descripción del video, y también estará disponible en las diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spotify y Anchor Podcasts. Y le paso la parte al pastor para que pueda darle un saludito antes de darle comienzo a mi trayectoria. Bueno, muchas gracias, Yadniel, por esa fineza de tenerme en cuenta para participar allí con ustedes esta tarde, y un saludo a las personas que ya se empiezan a conectar con ustedes. Sí, recuerden que pueden escribir todas las preguntas que tengan, preguntas que contribuyan a la entrevista, ¿verdad? Y que tengan para el apóstol, pueden ir haciéndolas mientras estamos desarrollando la misma. De igual manera, para las personas que no han estado presentes anteriormente en lo que es mi trayectoria y no tienen idea de cuál es la dinámica, mi trayectoria es una dinámica con tipo entrevistas con el propósito de conocer a los ministros del Señor, conocer sus historias, conocer quiénes son los ministros de Dios tras bastidores, o sea, lo que yo le llamaría el lado humano del ministro, en este caso el lado humano de Frankie Rodríguez, porque muchas veces admiramos a los ministros y pensamos que son personas inmunes a las pruebas, inmunes a los procesos, y que son personas inmunes a pasar por ¿verdad? Presiones y pruebas. Pero a través de esta entrevista vemos no solamente que ellos son humanos que pasan por todo este tipo de cosas, sino también tenemos la oportunidad de escuchar cómo ellos vencen, o sea, cómo ellos vencieron estos procesos por los cuales ellos pasaron. Y, ¿verdad? Apóstol, quisiera comenzar, como he comenzado las demás entrevistas, tocando lo que es la etapa de de su niñez y de su adolescencia, los procesos y sucesos que marcaron su vida y contribuyeron en su crecimiento y madurez espiritual y personal durante esta etapa de la niñez y adolescencia. Bueno, yo vengo de un hogar, entre comillas, cristiano, ¿no? Pero pues con muchísimas luchas, en el fondo, entre comillas, cristianos, pero pues sin ser verdaderamente cristianos. Eh, Cristianos más bien nominales, no gente verdaderamente temerosa de Dios. Creo que fue lo que ocurrió. Y pues el tema de la niñez, cuando eso ocurre, cuando la gente va a la iglesia y no tiene temor de Dios en sus vidas, pues en el fondo lo que hay es religiosidad, no hay una vida transformada. Entonces nosotros pasamos aun cuando íbamos a la iglesia, por altos niveles de violencia, bueno, una niñez algo complicada. Y de la misma manera, pues creería yo que en la adolescencia, pero siempre como metiditos ahí dentro de la iglesia o de la congregación, toda la vida, casi toda la vida hemos estado como Samuel debajo del arca del pacto. Esa ha sido realmente nuestra vida, ¿no? No por eso decimos que no vivimos o pasamos por situaciones, pues porque creo que hay cosas que son naturales que un niño o un adolescente debe descubrir.
pero en el fondo pues toda la vida en la casa de Dios. Mismo es. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de entrevistar al pastor Daniel, ¿verdad? Su hermano, él me contaba cómo usted y él fueron criados en un hogar de ámbito cristiano, pero a la vez, como usted muy bien mencionó, no cristiano, porque era algo más bien dogmático, pero no había una relación, no había esa, o sea, no había como que una relación, no había, había palabra, pero no había rema, sino lo que había simplemente eran dogmas y una vez ustedes comienzan a descubrir y a estudiar, darse la tarea de estudiar las escrituras y a darse cuenta de estas diferencias que habían, que estaban, ¿verdad?, erróneas en la iglesia donde estaban. Recuerdo que en la entrevista él me comentó que tomaron la decisión, o por lo menos él en su caso, no sé si fue igual para usted, él tomó la decisión de salirse de la iglesia, no de apartarse de los caminos del Señor, pero sí de salirse de la iglesia y decir, si esto es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y le pregunto, ¿eso le llegó a pasar a usted también? En mi caso fue de pronto un poquito más complicado, ¿no? Porque como que yo estaba ahí como columna vertebral, mi papá no caminaba muy bien con Dios, el hogar de mi papá y mi mamá estaba como medio desbaratado, Daniel era un adolescente que estaba empezando a crecer y ya él no quería más de eso. Pero llegó un punto donde creo que Dios me habló, no fue un impulso personal. Y pues salimos específicamente porque había un tema de pues no perder mi hermano y tratar de restaurar nuestra familia. Yo había hablado con el pastor de eso, de lo que vivíamos al interior de la casa y por causa de eso me colocaron en disciplina por haber dicho nuestra familia necesita intervención, que ayuden, que alguien meta la mano y ayude en restauración, porque pues todo el mundo tenía un alto concepto a mi padre, pero en el fondo era otra cosa la que vivíamos. Me pusieron en disciplina por eso. Y salimos, el Señor nos habló y salimos. Wow. Y es bien importante cuando usted menciona que usted era una de las columnas, porque recuerdo que en esa entrevista su hermano expresó de cómo si no hubiera sido, ¿verdad? Porque usted lo continuamente lo hubiera estado exhortando y eso, él sí hubiera tal vez tomado la decisión de apartarse. Y también nos cuenta, yo a él le hice la pregunta de quién fue que inculcó el tema del evangelio, el tema del cristianismo, pero no cristianismo en forma de religión, sino en forma de relación. Y él me contestó que fue su abuelita. Sí, ya nosotros somos tercera generación de cristianos. Mis hijas ya son cuarta generación, pero la que recibió el evangelio fue mi abuela Isabel hace muchísimo tiempo. Ya partió con el Señor, pero ella fue la que, como la pionera, ella pasó la fe cristiana a mi papá. Mi papá no nos pasó la fe cristiana a nosotros. Nosotros, bueno, ahí sí fue como por revelación del Señor que pasó la fe a nosotros y pues ahora nosotros a nuestros hijos. Wow. Sí que no, de la persona que usted recibió ese modelaje de cristiano fue de parte de su abuela, pero no de la persona más cercana, porque en este caso serían sus papás, ¿correcto? Al contrario, nosotros fuimos los instrumentos para restaurarlos a ellos, para que verdaderamente conocieran a Dios. Así mismo en medio de la entrevista que usted fue ¿cómo es que se dice? ¿El patriarca fue? Sí, creo que fue el patriarca de la familia, el que mantuvo esa columna para que la casa literalmente no se cayera.
y le hice una pregunta a él y se la quiero hacer de igual manera a usted. Habiendo usted nacido en una era la cual no podemos negar o obviar, en la cual Colombia estaba pasando por un momento difícil en cuanto a la guerra del narcotráfico y la guerrilla, etcétera. ¿Cómo fue para usted, que en esa etapa pues estaba en una etapa de niñez, pero cómo fue para usted eso, cómo pudo usted pasar ese proceso sin perder la fe en Dios? Bueno, y ahí sí tengo que decir varias cosas. Yo creo que, bueno, a mucha gente el legalismo le hace mucho daño, pero yo creo que en mi caso el legalismo me escondió. O sea, Dios fue bueno en ese sentido de como guardarme. Nosotros, digamos que crecimos, siempre estuvimos solo en una iglesia, pero esa iglesia tuvo varios cambios de pastores. Pero la primera persona que nos pastoreó fue una mujer ungida de Dios, era legalista, pentecostal, se movían los dones del Espíritu Santo, era una mujer profeta. Y yo creo que pues parte del legalismo ayudó a escondernos. Yo sé que eso hace muchísimo daño, pero pues pensando en todo lo que ocurrió, en lo que ocurría en la nación, todo el tema, creo que el Señor Dios como que usó esto para guardarnos. Creo, en el fondo creo que hubo un trato especial de Dios con mi vida al respecto. Sí, hermoso. Y dando hacia adelante, acelerando, ¿verdad? He escuchado de varias personas, no solamente que son cercanas a usted, sino también su hermano en la entrevista dio como un tip, pero no abundo en el tema, ¿verdad? Porque pues ya eso sería un tema que tendría que tocar con usted, cual tengo la oportunidad de hacerlo en esta noche. Y es que hubo un encuentro espiritual sobrenatural que marcó su vida. ¿Cuál fue ese encuentro espiritual? Que fue algo tan sobrenatural que marcó su vida hasta el día de hoy. Bueno, yo precisamente estamos como en todo el proceso. Mi hermano ya no quería asistir más a la iglesia y una de las cosas que siempre traté de hacer fue pues guardar lo que no se apartara. Yo hice de todo para que no se apartara. Nuestra familia estaba casi destruida y yo estaba harto de la religión. Ya, bueno, habíamos vivido de todo. Las cosas más terribles de nuestra vida las vivimos al interior de la iglesia, no afuera. Todo lo que sabemos del mundo y de todo lo vivimos adentro, no afuera, porque nos tocó ver cosas muy fuertes. Pero en una de esas, que es precisamente cuando vamos a salir, yo había intentado suicidarme y el Señor se me apareció. No fue una visión, no fue una visión, no fue un sueño, fue una experiencia física donde Él atravesó la pared, eh, vino a hablar conmigo, me dio unas instrucciones, de hecho tengo escrito todo lo que Él dijo en ese momento, eh, y luego volvió a irse. Y ahí dentro de eso, pues él me habla que iba a abrir una congregación, que iba a pasar unos procesos, que después esa congregación iba a ser conocida pues por muchísimas partes, ¿no? Pero fue eso, no fue algo, eh, digamos que espiritual o una experiencia en el espíritu o una visión o un sueño, no. Fue una experiencia donde un ser entró físicamente a hablar conmigo. Es como el tema de, pues en el fondo me da como hasta, como le digo, como hasta pena hablar del tema, porque pues de pronto yo sabía lo que tenía que hacer, pero no fui capaz de hacerlo. Y la Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Él tuvo que venir a hablarme directamente para hacer lo que yo tenía que hacer. Yo ya sabía lo que el Señor me estaba mandando a hacer, pero en el fondo con todo lo que habíamos vivido, pues no tenía como mucho ánimo de seguir, de hacer, ¿no? De, y él vino específicamente a hablarme. Fue un encuentro
inolvidable en el fondo. Es un tema muy, muy fuerte. Sí, porque he escuchado tanta experiencia a través del transcurso de lo que ha sido el proyecto Mi Trayectoria, diferentes experiencias de ministros, como me han contado que sintieron, que escucharon una voz ya sea interna o audible. Hay otros que me han contado cómo sintieron que un viento tomó, se les metió al cuarto, otros me han dicho sentí que algo me tocó, pero en este caso usted nos está contando cómo físicamente esta persona entra a su cuarto, o sea, al lugar donde usted se encuentra físicamente, a darle una palabra, la cual usted, ¿verdad?, tiene apuntada y le da unas instrucciones y verdaderamente algo muy impresionante, muy hermoso. Y me llama hasta la atención porque muchas veces jocosamente he hablado con amistades las cuales dicen, yo quisiera que Dios me diera esta señal o esta otra señal para saber si lo hago. Y uno ve cómo ellos reciben estas señales. Yo le digo que tú estás esperando que el mismo Jesucristo venga y se te aparezca de frente. Jocosamente les digo y veo cómo esto, ¿verdad?, le ocurre a usted y algo que verdaderamente muy impresionante, demasiado. ¿Cuál Sí, fue? sí, en el Ya, fondo creo que es como un sello, ¿no? Es como un sello ahí porque en el fondo yo no hubiera obedecido, yo me hubiera apartado de la iglesia, me hubiera apartado del Señor, pero llegó a tiempo y no llegó de la manera como yo estaba acostumbrado, porque nosotros nos movíamos en algunas cosas del espíritu, pero pues llegó de una manera, yo creo que yo estaba arrodillado, llorando, planeando el wow, suicidio, planeando no, porque estaba muy desilusionado de todo, el evangelio, de todo, y fue cuando ocurrió el evento donde él entró. Él traspasa la pared, entra y habla conmigo un larguísimo rato. Me wow. habla muchas cosas que yo creo que si yo hablara eso, la gente no lograría entenderlo, porque fueron cosas, hay cosas muy profundas que van a pasar a ciertos tiempos. Y ahí es donde él me hace el llamado a empezar una congregación. Wow. Luego que le hace este llamado para comenzar una congregación, entiendo que hubo una etapa en la cual usted tuvo una educación teológica en la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo fue esta etapa? Claro, bueno, yo empecé a estudiar uno de los seminarios bíblicos más pues, prestigiosos de acá de Colombia, que es el Seminario Bíblico Filadelfia. Fueron 4 años en teología y Biblia, aunque pues yo me gradué de otros 3 seminarios bíblicos, pero pues allí fue donde me capacité teológicamente y bíblicamente para poder desarrollar el ministerio. Y actualmente la pastora, porque el pastor partió con el Señor, pero la pastora Miriam es la que está bajo mi autoridad. Perdón, la pastora que yo estoy bajo autoridad de ella. Ah, ok, ok, sí, su cobertura, su cobertura. Cobertura, correcto. Es la pastora Miriam, que es la persona que fue la que nos recibió dentro de Filadelfia hace 18 años. El tiempo que yo vengo siguiéndolo, tengo entendido que usted comenzó a pastorear a la edad de los 19 años, si no me equivoco. Correcto. Que usted ha sido un pastor desde joven y para completar por lo que he podido investigar de la iglesia, la localización de la iglesia, ha sido una iglesia luz en medio literalmente de las tinieblas. Ya no dijo que obtuvo el llamado a través de la experiencia que tuvo con el Señor. ¿Cómo manejó las críticas que asumo yo que vinieron luego de que usted comience esta obra debido a que es un pastor tan joven? Pues por lo regular, culturalmente hablando y dogmáticamente hablando, las personas piensan que los pastores pueden ser pastores después de cierta edad, pero no se sabe que no es así. Pero ¿cómo usted maneja estas críticas que asumo que vienen debido a la edad que usted tenía?
Pues en el fondo todo el mundo se me vino encima, los que me conocían se me vinieron encima. Empezó como mucha persecución, como lo habitual, ¿no? Y aparte de eso, tenía 19 años y era soltero, entonces eso era la persecución más grande que podría ocurrir. Pero pues creo que una de las cosas que uno tiene que hacer con el tema de la crítica es cerrar el oído y no escuchar. Entonces yo seguía en el fondo, al frente, seguía adelante. Ya mi hermano, él creyó desde el inicio en el proyecto de Dios. Mi papá no creía tanto ahora, él es una persona, es uno de los pastores de la iglesia, una persona muy respetada en medio de la congregación. Y los que me criticaban hace unos años ahora vienen a capacitarse a la iglesia, porque hoy somos la iglesia más grande del sector, de ese sector, bueno, la congregación que más miembros tiene y creo que más iglesias hijas tiene. Es una cosa que ha hecho el Señor a través del tiempo. Lo peor que uno puede quedarse es escuchando lo que dicen. Se detiene uno en el tiempo y no avanza. Bueno, amén. ¿Cómo usted me cuenta que para ese tiempo, ¿verdad?, estaba soltero? ¿Cómo fue que usted conoció a la pastora Diana? Bueno, es que, bueno, ahí pasaron muchas cosas. Yo me casé hace poquito, yo no tengo mucho tiempo casado, yo me casé a los 33 años, el año de la crucifixión. Yo me casé a los 33 años, o sea, me casé hace 5 años, 6 años. No, ya venía a la iglesia, yo había esperado en el Señor, pues cuando uno cuenta eso, pues la gente no cree, dice que eso no es verdad, que eso no es posible. Yo esperé en el Señor hasta esa edad. Y nada, ya venía a la iglesia. Eh, Ser pastor soltero es un tema pues muy fuerte con las hermanas de la iglesia. Creo que muchas oran, no todas, pero muchas oran, que se casen con sus hijas o lo que fuera. Entonces el Señor una noche me habló y dijo, llegó el momento en que te cases y va a ser rápido. Y estaba yo predicando y ella estaba dictando clase de iglesia infantil, ella es arquitecta. Y entré Wow. al salón, la vi y el Señor me habló. O sea, pero no me habló de lo que habla la gente que presumen que Dios habló, las mañas cristianas de Dios habló. No, yo supe que Dios habló y me dijo, ella es, y se van a casar rápido, porque si no se casan rápido, no los van a dejar casar. Y ese día le dije, yo empujé la puerta del salón, la miré, le dije, señorita, usted me interesa, y cerré la puerta. Y esa fue mi declaración de amor. Y nos casamos a los 3 meses, antes creo. Oye, como, señorita, usted me interesa, la cierra la puerta y ya. Sí, cerré la puerta y salí corriendo. Sí, como a los 3 meses nos casamos. Tenemos un lindo matrimonio, creo, y 2 hermosas hijas. Y hace poco, yo creo que fue como hace 2 noches que usted transmitió y ella estuvo en la transmisión, ¿verdad? Hace 2 noches. No, 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 la pastora no ha estado estos días ¿No? conmigo. Ah, pues no, estoy confundido. Lo que pasa es que he estado viendo distintas transmisiones y pues, ok. Este, estuve viendo una prédica de usted de mayo 8 de 2018, en el cual usted está hablando un tema muy interesante de ser en cuanto a soltar ciertas cosas que nos atan y no nos permiten incrementar. No recuerdo el título honestamente y cosa que la estaba viendo ahora mismo antes de irnos en vivo. Pero hubo un punto muy interesante en el cual usted toca en esta prédica y fue una transición en la cual la iglesia pasó de tener de 100 miembros a 2000 miembros, pero fue luego de que Dios hizo una intervención en el ministerio. Usted cuenta la anécdota de cómo una profeta del Señor viene, que el Señor le puso en su corazón invitarla, esa profeta viene y le pateó el púlpito y se lo rompió y usted le decía como que
mira, no, ¿por qué me está haciendo esto? Y la profeta le dice, esto es símbolo de Sodoma, esto es rompimiento de Sodoma o algo así. Y que usted en la prédica dice, oye, pero la señora era brava la señora, decía durante la prédica. Pero lo que me llama mucho la atención de esta anécdota es de cómo usted cuenta, de cómo Dios intervino en su ministerio, no solamente a través de la profeta, sino de distintos ministros que vienen a la casa. Y no sé si fue ella otra persona que dice, se le van a ir personas de la iglesia, y usted dice, pero yo invito a esta para que vengan personas, y ella ya me está diciendo que se van a ir. Y muchos de estas eran personas familiares, amigos, seres queridos de la iglesia, en la cual el Señor, cuando interviene, comienza a limpiar la iglesia. Y luego de que limpia la iglesia, hay un gran incremento, una transición hermosa de 100 miembros a 2000 miembros. ¿Cómo fue esto que ocurrió? O sea, ¿cómo ocurrió esto y eso? Sí, ya nosotros nos movíamos en lo profético, pero ya eso era otra dimensión. Ella llegó y, como le estoy diciendo, empezó a romper todo desde que entró hasta que salió, rompió todo lo que se le atravesó en el camino. Yo nunca había visto eso. Ella ese día rompió el atril, no por Sodoma, sino por un espíritu de religiosidad. Ella me dijo que eso representaba como la religiosidad y lo La rompió religiosidad. y lo mandó sacar de la iglesia y luego mandó traer la vajilla de mi mamá y eso rompió todo lo que pudo por delante. Bueno, el caso es que creo que hizo fue un acto profético, ahí ocurrió algo profético y pues espectacular porque después de eso se fue gente, se fueron unas personas de mi familia. Había algo como que detenía la iglesia, ¿no? Pero a los días la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer y han sido 7 años, ¿no? Que pasamos de 100 miembros a 2000. Yo aclaro que estamos en un sector muy difícil, estamos en un sector fuerte espiritualmente, estamos en un sector pues que en el fondo tiene que ver con mucha pobreza y esto, pues, Ciudad Bolívar. Pero el Señor comenzó a levantar nuestra congregación es bendecida, próspera, echada para adelante, creciente, tenemos 100 iglesias hijas. El Señor nos ha permitido avanzar mucho donde muchos ministerios no han podido avanzar, entonces ha sido pues como, ha sido bien interesante todo el proceso. Muy interesante luego de ese acto profético, cómo hubo este incremento. Es que fue algo que quise tocar porque verdaderamente me impactó ese acto que usted relató en esta prédica de mayo 8 del 2018. Y ahora que usted menciona el lugar donde se encuentra la iglesia, que es un lugar que no es muy fácil, como yo mencioné al principio, una iglesia que es luz en medio de las tinieblas. Hubo una persona que me comentó que es como si fuera un refrán que usted tiene, que dice, no le saquen el cuerpo al sur de la ciudad. ¿Qué quiere decir ese refrán? Es que eso viene de la radio. Yo tuve programas de radio y digamos que en el sur está la gente de estratos bajos, en el norte está la gente de estratos altos. Entonces como que la gente del norte como que era difícil venir al sur. Entonces yo comencé a repetir en los programas de radio todo el tiempo, no le saquen el cuerpo al sur de Bogotá. Y pues sí, el Señor comenzó a traer mucha gente del norte también aquí a Transformación, a congregarse. Que en el fondo es lejos, está apartada de todas las ciudades, casi donde está terminando la ciudad. Entonces, gente de otros barrios decían, no, es muy lejos, ¿cómo voy a ir allá? Pero de todas maneras, yo vi un video de un hombre de Dios que admiro mucho, que es Cash, el pastor Cash, y él dijo algo en una prédica un día, cuando él compró el primer lote para Casa de Dios, creo que fue.
y que iban a construir ahí y todo el mundo dijo, ¿cómo van a construir ahí? Bueno, yo escuché el testimonio y Dios le habló al pastor Cash y Dios le dijo, donde las aguas estén corriendo, ahí la gente va a ir a beber. Y que Wow. a pesar de que estaba muy lejos, todo el mundo empezó a ir allá. Entonces es exactamente como lo mismo, no le saquen el cuerpo al sur. Y a mí me tocó mucho como esa prédica de él, donde él dice, donde las aguas están corriendo, ahí la gente va a ir a beber. Y en el fondo vienen a beber. Mismo es. Y ahora que usted menciona, ¿verdad? Un ministro que usted mira como el pastor Cash, estuve viendo un video en que ocurrió en febrero 3 del 2018, en el cual se le dio una palabra profética a través del apóstol Ricardo Tito Di Rocco sobre su ministerio y su vida. El profeta, le dice como profeta para Colombia y las naciones, que usted sería un ministro a mayor magnitud de lo que usted admira o admiró, incluyéndolo a él, porque durante el video veo cuando él dice, usted me veía a mí en televisión y decía como yo quisiera ministrar como ministra, estoy parafraseando por si acaso, ministrar como ministra o ser como él, etcétera, y el Señor a través de Ricardo Tito Di Rocco, le dice que el ministerio que el Señor le entregó ese día en sus manos iba a ser mayor que lo que usted estaba pidiendo. Sí, es que, bueno, eso fue un tema pues hasta interesante. Yo no estaba invitado a esa reunión, me llamó un amigo, me invitó a esa reunión. Y yo cuando era muy jovencito, tal vez 15, 16 años, yo veía a Tito, al apóstol Tito Di Rocco, lo veía por enlace, yo lo veía a él. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención de cómo él estiraba las piernas y Dios lo usaba estirando las piernas. Y un día, él estaba orando en enlace, estirando piernas y dice que le transfiere a la gente eso. Y yo comienzo a orar por gente y se comienzan a tirar las piernas. Entonces lo que me pareció muy particular fue que después él lo dijera en esa profecía. Tú me mirabas a mí, tú mirabas a otras personas y decías, dame. Entonces ya después yo le conté, después yo le dije, sí, cierto, yo lo veía siendo muy jovencito y me pasó esto. Porque uno de los fuertes de nuestro ministerio es que las personas que tienen displasia de cadera y esas cosas, el Wow. Señor les hace crecer las piernas. Yo tengo una especialidad en los dones del Espíritu Santo con el tema de los huesos. Yo me muevo mucho en ese tema. Mi hermano se mueve en el tema de corazón. Daniel ora por gente enferma de corazón. Dios sana a la gente. En el caso mío, yo oro por los enfermos de corazón y se mueren porque no es mi especialidad, pero el Señor me usa en el tema de los huesos, sobre todo con niños de la displasia de cadera, de piernas que están más cortas. Y eso vino ahí. Y ahí pues el Señor descubrió el corazón y pues dio tremenda palabra a través de este gran hombre de Dios a quien admiro y respeto, que es el apóstol Tito Di Rocco. Ahí sale una prédica, la cual yo estuve escuchando porque no era video, era audio, la cual se llama Los huesos en la Biblia, que fue hace como unos 7 años atrás, que tiene Bueno, casi, bueno, literalmente tiene unos 817,000 views, casi 1 millón de views de esa prédica. sí, señor, de por allá, de esos años. Esa prédica creo que es la primera que subimos a internet hace, Oh, wow. y fue la primera que cuando pues ya empezó todo el movimiento de Facebook y YouTube, entonces alguien me sugirió colocarla, pues desde las primeras, todavía así no refinado, ni sino bien así, bien ordinario, pero de todas maneras pues es la prédica que más ha visto. Y esa prédica mucha gente ha sido sana. A mí me escriben de todo el mundo a decirme que me sané de los huesos, me sané de los huesos, me sané de los huesos. Y viene gente para los congresos de todas partes cuando tenemos los congresos, pues para el tema, para que se ministren los huesos. Por eso mismo tocó ese tema de esa prédica específicamente, porque estaba hablando con una persona de la iglesia eh, y él me testificó eso, de cómo a través de esa prédica, personas que la han escuchado años después, así como yo, que la vine a escuchar hace como una semana y en estos días,
me dice que como personas han sido sanas escuchando esta prédica. Sí, la cantidad de testimonios realmente es impresionante, impresionante. Pues porque el Señor nos dio, como el tema de la iniquidad está en los huesos, y esa es toda una otra historia. Sí. Entonces, pues el Señor nos dio, uno no lo entiende, ¿no? Pero cuando el Señor impartió esto para orar por los huesos de la gente, en el fondo pues soltó también otra cosa, ¿no? Porque él soltó el tema de rompimiento de iniquidades, que es como un fuerte en nuestro ministerio. Los que están preguntando por el título de la prédica en el chat, la prédica se titula Los huesos en la Biblia. Se titula. Sale como si fuera en el thumbnail de YouTube, sale como si fuera un cuerpo transparente con un esqueleto. O sea, con el esqueleto de espalda, como tal. Los huesos en la Biblia. Que están preguntando en el chat cuál es la prédica. Hay un evento que a mí me comentaron muy importante que marcó la historia, o no sé si aún se sigue realizando, el cual se llama el Gran Banquete. Que incluso me dijeron que tuvieron que hasta cerrar las carreteras o sea, la calle del lugar, del barrio, pues, debido a la magnitud de personas que acudieron a eso. ¿Qué fue ese evento? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, es que nosotros nos movemos mucho en intercesión profética. Es mi pasión y yo creo que ahí me moriré en la intercesión profética. Es una fascinación, porque ve uno la mano de Dios con lo que recibimos convencionalmente. Sí se ven resultados, pero con la intercesión profética es otra cosa. Entonces, esa semana fue el banquete de Esther. Entonces tuvimos los 3 días de ayuno, teníamos la cena llevando a juicio a Amán, luego otra cena. Bueno, y al final hablamos con todos los hermanos de la iglesia para que trajeran a sus familiares, para que trajeran a sus hijos. Fuimos por todos las casas, invitamos a la gente. Entonces los servidores dieron mucha comida, 2 vacas asadas, 3 lechonas, tres Wow. lechones gigantescos rellenos, tamales, buñuelos, avena, natilla, todo tipo de comida. Invitamos a toda la gente. Lo que Wow. nosotros no medimos la magnitud de lo que hicimos, porque algo se movió en el mundo espiritual y ese día llegaron 5,000 personas. Oh, wow. 5,000 llegaron a comer y eso era una locura, era una procesión de gente impresionante. De hecho, eso salió hasta por el periódico y todo. Eso Eso me salió por comentaron. el periódico y pues fue muy interesante. Y al otro día, yo no sé qué movimos en el mundo espiritual, porque al otro día se soltó la pandemia y nos encerraron a todos. Qué Yo no sé. casualidad, antes de la pandemia ocurre un gran banquete. Y 5,000 personas llegaron ese día. Eso Wow. fue la locura. Tenemos los videos. La misma gente cerró la calle, buscaron sillas, eso, la gente en la calle, nuestro auditorio no es tan grande, pero la gente cantaba en la calle, saltaba en la calle, alzaba las manos en la calle, fue algo muy... Y luego se acabó la reunión y todo el mundo salió a comer. Eran filas y filas y filas de gente buscando comida. Fue muy interesante, fue un tiempo, yo creo que jamás se nos va a olvidar ese día, nunca se nos va a olvidar. Aquí tengo muchas personas escribiendo sobre que recuerdan ese día, que fue un día inolvidable y de gran bendición para ellos y su familia. Y en un momento usted mencionó de cómo personas vendrían a transformación para beber, o sea, beber agua de vida o para alimentarse de la palabra, etcétera. Cuénteme, ¿qué es el peniel? ¿Qué es eso y cuál es el propósito de el peniel?
Bueno, Peniel es como un retiro. Peniel es como un retiro que hace transformación. Yo he podido levantar como algunos ministros de liberación. Levantar ministros de liberación es muy difícil, pero logramos levantar unas personas y es como un retiro. Entonces la iglesia tiene casas y llevamos la gente se hospeda ahí y por 3 días reciben liberación, pero no es liberación convencional, no es lo que se ministra normalmente en una Es iglesia. una liberación convencional. Pues una liberación convencional es como la del culto, fuera demonio o algo así, o lo de un retiro normal, donde se ministran temas así someros o por encima. No, no, yo desarrollé como unos temas muy profundos y hay personas que ministran esos temas. Entonces, Peniel son 3 días donde la gente se interna específicamente a recibir liberación. Y antes de la pandemia, venía gente de muchas partes del mundo a eso. Eso estaba tomando muchísima fuerza. Venía gente de Wow. muchísimas partes del mundo a internarse a recibir liberación. Porque en el fondo creo que es lo que necesita la iglesia de Cristo hoy en día. Pero no lo que se ha hecho siempre, ¿no? Toca profundizar. Así mismo es. No, y no solamente dejarlo ahí en ese evento de retiro, sino continuar luego de retiro, mantenerse firme en lo ya fuiste libre, perfecto, ahora mantente libre. Como lo he escuchado a usted en mucho de su enseñanza a hablar esas mismas palabras. Sí, Y ya que, ajá, no, sigue, sí. no, no, dígame, quiero escuchar, quiero escuchar. No, que en el fondo el tema es mantener la liberación, porque yo conozco mucha gente que fue a un retiro y estuvo bien un mes y luego volvieron a lo mismo o peor. El tema es mantener la liberación porque te pueden ministrar liberación y perderla. O sea, los Wow. milagros se pueden perder. Pedro caminó sobre el agua y a los segundos estaba ahogándose. Entonces, cosas que Dios hace sobrenaturales se pueden perder si no tienes el cuidado eh, para el asunto, ¿no? Pero estamos esperando a ver que todo vuelva a la normalidad, quién sabe cuándo, porque creo que no va a ser rápido. Cuando vuelva a toda la normalidad, pues otra vez empezaremos a recibir personas de todas partes para ayudarlos en sus procesos de liberación. Dicen que usted en la pandemia brindó uno en línea. Sí, claro, sí, sí, hicimos unos, pues tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, aunque no es lo mismo, es mejor presencial. Igual que los cultos sí, en línea son bonitos, se siente una presencia bien bonita, pero no es lo mismo que estar ahí presenciar en ese ambiente eclesiástico de hermanos adorando al Señor junto y unánime, no, no es lo mismo. Sí, claro, total. Nosotros ya acá ya dieron permiso a abrir las congregaciones, entonces estamos haciendo ya algunos servicios, no dejan pues entrar tanta gente, pero es totalmente distinto, o sea, la gloria no es la misma cuando la asamblea está junta que cuando cada uno está en su casa viendo por internet. Así mismo es. Y antes de continuar, quiero exhortar nuevamente a las personas que están conectadas a compartir esto en sus redes sociales, ¿verdad? Para que más personas puedan ser bendecidas con este testimonio. Y eso, y si lo escucharán a través de los podcasts de Apple Podcasts, Spotify, Anchor, o a través del canal de YouTube, de igual manera le invito a suscribirse para que puedan recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido igual a y dando continuación a la entrevista. El tiempo que llevo siguiendo lo que ha sido específicamente luego de la pandemia a través de una mujer de Dios, Gina Enciso, ya está conectada, Gina Enciso y Félix Polanco, que tienen el programa tempranito de la mañana y sí, esto es publicidad porque los amo y es algo, ¿verdad?, que me encanta. Tiene el programa tempranito de la mañana a través de la www.lavozradios.com de lunes a viernes de 7 a 9 a.m.
Gina me da ¿cómo que se dice esto? La referencia de la iglesia, el link, una vez que usted estaba predicando, y luego de ahí es que yo comienzo a seguir sus enseñanzas y sus prédicas. Y veo como, no solamente en ese momento, sino en esta semana que me he dado la tarea de buscar prédicas más antiguas de transformación, veo como sus prédicas han sido centradas en el tema de la liberación de iniquidades. ¿Cómo nace el deseo de dicha enseñanza? Y cuán importante es y cómo contribuye a la vida y crecimiento de las personas. Sí, yo creo que ese tal vez es el tema que trae el rompimiento a la congregación, rompimiento espiritual. Y ahí viene porque, bueno, digamos que este mover de Dios empezó hace como 7 años, diría yo. Entonces hace como 8 años yo estaba frustrado, no pasábamos de 100 miembros, las cosas no daban como un giro, pues lo que ministerialmente uno desea con la gente, con las personas. Entonces yo estaba orando a las 3 de la mañana ahí en la iglesia y pensando cómo entregar el ministerio, Wow. porque pues, yo no sirvo para ser engañador. Entonces, como que ver la gente viviendo igual, que su vida no es transformada. Para ese tiempo teníamos hasta otro nombre, nos llamamos Fraternidad Cristiana, era el nombre. Entonces, yo recuerdo que estaba orando a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana alguien botó debajo de la puerta un montón de CDs que decía, acá está lo que necesitas. Y dentro de esos CDs había un CD de unos profetas que hablaban sobre iniquidades. Entonces yo los escuché, me pareció muy interesante y empecé a profundizar sobre el tema. Entonces yo me sujeté a un proceso de libertad de iniquidades y vi que me funcionó. Sujeté mi familia, parte de mi familia, a esto y funcionó, les cambió la vida. Comencé a sujetar a parte del liderazgo y la vida les cambió. Y pues ahora esas prédicas que en el momento fueron como ¿qué le digo yo? Como algo a lo que nadie le dio importancia, le han dado la vuelta al mundo y han ayudado en los procesos de libertad a muchísima, muchísima gente, demasiada. Esa fue la historia como entramos con el tema de iniquidades y pues sin motivo a ser orgulloso, creo que nadie habla tanto de iniquidades como nosotros o nadie tiene tantas prédicas montadas como nosotros en internet de iniquidades. Y eso que hay ahí es solamente el inicio, porque yo hice una serie nueva de iniquidades. Ahí hay como 70, pero tengo 500 prédicas o tal vez más sobre iniquidades, pero ya más profundas y específicas. Pero no, el Señor no me ha dado orden de ponerlas en internet todavía. Sí, porque yo miraba así mientras hacía la búsqueda, veía la iniquidad de los huesos, siendo libre de la iniquidad de la boca, incluso una que era, creo que era la iniquidad de la rata, si no me equivoco, era el tema de era uno de los temas de las diferentes prédicas y, y me llamó mucho la atención porque como usted mismo dice, es un tema que no se toca. O sea, se toca, pero no con el énfasis que he podido ver que transformación lo hace. O sea, con ese énfasis y ese enfoque, por ejemplo, hay ministerios que se enfocan mucho en el tema de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, otro en lo que es la teología en general, hay otros que se enfocan en lo que son el Ministerio de Sanidad, y en su caso, que es la liberación de las iniquidades, la cual yo por lo menos, nosotras personas que lo estén viendo o estén viendo esta transmisión, pero yo por lo menos no había visto un ministerio que se enfocara en este tema. Sí, el Señor nos comenzó a dar una profundidad y creo que en ese tema tenemos una autoridad. Y no solo por lo que enseñamos o por lo que hablamos, sino por la cantidad de personas ministradas y por la cantidad de personas a las cuales se les rompió el tema de la iniquidad, logramos avanzar en el reino de Dios. Wow. Y esto, ahí ya que usted menciona esa parte de cómo pudieron avanzar en el reino de Dios, que
pues asumo que parte de eso tuvo que ver con cuando Dios intervino en su ministerio y sacó ciertas personas, que ahí fue cuando hubo el incremento y la transición de 100 miembros a 2000 miembros. Ahí también yo estuve conversando con una persona del Ministerio de Transformación, la cual me testificaban cómo Frankie Rodríguez es una persona que es bien celosa, una persona bien celosa en su tiempo de intimidad con el Espíritu Santo y ese tiempo de oración. ¿Cuán esencial ha sido mantener esta relación con el Espíritu Santo en su ministerio y vida personal? ¿Cómo ha contribuido en el ministro y hombre de Dios que es hoy día? Bueno, en el fondo es que si yo no tuviera vida con Dios, hace rato las tinieblas me habían acabado. Creo que en parte, gran parte es eso, ¿no? La vida de oración, pero yo en el fondo adoro más que lo que oro. Yo tengo vida de oración, pero vida de adoración muchísimo más fuerte. Entonces, nada, si alguien que dice ser hijo de Dios, voy a decirlo así, va a ser muy fuerte lo que voy a decir, pero alguien que dice Suéltelo. ser hijo de Dios y que predica, no tiene vida con Dios, es un farsante. Es un farsante, así tenga dones, porque la gente puede fluir en los dones sin tener vida con Dios. Entonces, y en el fondo uno ministra lo que uno es, no lo que uno habla. Entonces, bueno, creo que han sido años desde antes de ser pastor. Era una pasión para mí. Tal vez muchos pensarán, oh, pero eso es porque él es pastor y él tiene que tener una relación con el Espíritu Santo, pero no. O sea, cuán importante, o sea, cómo es esta relación tan importante, pero, o sea, déjame darle para atrás para que me pueda entender. Muchas personas asumen que esta relación solamente la tienen los pastores o los ministros, evangelistas, apóstoles, etcétera, porque tienen un rol dentro del ministerio, pero pues se sabe que no es así. ¿Cómo esta relación es tan importante, pero que pocos llegan a conocer? Porque hay muchos que pasan años en la iglesia y nunca llegan a conocer tristemente lo que es la relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo contribuye esto en la vida de las personas? Bueno, en el fondo es que todo el que dice ser hijo de Dios necesita tener relación con Dios. Absolutamente todos. Es lo único que mantiene firme o fuerte a, a las personas. Y cuando alguien ha venido a Cristo, yo considero que una persona que verdaderamente vino a Cristo, lo primero que hace es tener vida con Dios. Y el que ha nacido de Dios jamás puede dejar esa vida. No la puede dejar. O sea, no. O sea, yo he visto mucho como esos hermanos que hay, que hoy sí estoy fuerte en la oración, mañana no, que hoy estoy desanimado. No es algo porque es que el Espíritu te llama. El Espíritu te llama. Ha sido mi vida. Yo hablo de eso desde que yo era un adolescente, yo me encerraba en mi casa, bueno, a adorar con cassettes, música vieja, a adorar horas y horas y horas y horas, pues sin saber eso a tiempo lo que iba a soltar. Wow. No, y eso es algo que podemos ver el fruto de esto ahora en el tiempo de la pandemia, porque literalmente si usted no hubiera tenido y otras personas, otros ministros no hubiesen tenido esta relación profunda con el Espíritu Santo, este encierro literalmente hubiera, y he visto tristemente ministerios que han cerrado como tal, que han cerrado, o sea, sus puertas debido a que no pudieron con la presión, porque como no tenían esta relación con el Espíritu Santo, sino tenían una religión como tal, o ¿cómo es que se dice eso? Sí, una religión, una dogma, unas enseñanzas culturales, no tenían esta relación con el Espíritu Santo,
cerraron tristemente las puertas de su ministerio. Más, en su caso, yo he sido testigo de de un tiempo para acá, poco, como le digo, de muy poco tiempo que lo he seguido, que ha sido de la pandemia a para acá, pero aún así he visto el gran incremento que ha tenido, no solamente en suscriptores, en su canal de YouTube, no solamente en seguidores a la iglesia per se, sino también en el incremento que ha tenido en servicios de la iglesia, pero no solamente son servicios por cumplir con un compromiso, sino que son servicios que cada uno está lleno de poder, lleno de una esencia especial, la cual no se compara con las otras, o sea, como que no pueden igualarse porque siempre algo nuevo, algo especial. Y este es el fruto de esta relación que usted y los diferentes ministros de transformación, en este caso local, han tenido, digo, tienen, perdóname, con el Espíritu Santo. Y a eso me lleva a lo próximo. ¿Cómo ha sido este cambio, esta transición luego de la pandemia? Porque la pandemia cierra las puertas a las iglesias, pero luego se ven, pues, en teoría, en la obligación de irse 100% lo que es virtual. Sí, claro, bueno, el tema, nosotros veníamos creciendo mucho, teníamos muchos servicios, pero pues la pandemia dio un giro. Para muchos un giro fuerte, difícil, para nosotros un giro de bendición, porque en el fondo nosotros nos extendimos mucho más en la pandemia. A través de las redes, creo que nosotros cuando empezó la pandemia teníamos como 40,000 suscriptores Sí. en el canal. Algo así tenían cuando yo entré al canal. Ahora tenemos 80,000 Ujú. algo. Sí. Y pues mucha gente se ha sumado a transformación, ¿no? En la pandemia se añadió más gente a la congregación. Nosotros estamos celebrando ahora los fines de semana, como ya se permitió, 5 reuniones, Oh, mientras la gente empieza a gloria a volver Dios. y están cargadas de la gloria del Señor. Precisamente tuvimos una reunión ahorita, terminamos como a las 5 pasadas la reunión, que fue muy buena la reunión. Eh, y en el fondo, pues la relación, no decimos que no nos pasaron cosas, porque en el fondo, pues, si tú no tienes vida con Dios, te enloqueces con todo lo que vives a diario. Y el peso Wow. de un ministerio, pues que en el fondo no es tan grande, pero es grande. Pero el Señor ha sido fiel, la vida con Dios te sostiene. Entonces todos los días de la pandemia oramos en la mañana, en la tarde. Casi todos los días yo transmitía en la noche, enseñaba en la noche. Y eso ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. Eso nos dejó una cosecha de transformación. Y que le veo también en todas las transmisiones una energía la cual yo mismo lo veo a usted y yo digo, pero Cristo, hoy en la mañana, Él estuvo transmitiendo en compromisos ministeriales y ahora mismo está transmitiendo nuevamente en la noche. Y ahí es cuando se aplica lo que, y esto lo voy a tomar de usted, que yo sí sigo Pastor Frank y sé que muchos me van a identificar, porque ahora digo yo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es ser un ministro porque te enviaron a ministrar a una iglesia y otra cosa es ser un ministro enviado por el Señor, como fue en el caso de usted. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es oral, convencionalmente, y otra cosa es oral, por tener esa relación con el Señor. Y tener esa relación con el Señor, ahí vemos esos frutos, que es esa fuerza que usted tiene, que sí, obviamente se cansa como todo ser humano. Hello, somos humanos. Y hace poco usted mismo lo mencionó que se fue no de vacaciones, sino de un retiro a una finca que usted a veces transmitía en esa finca. Y
la frase de papá, usted transmitía en esa finca y aún así lo veía con la misma energía. Yo, wow, pero si él está en esa finca, no sabía honestamente que se estaba retirando, pensé que se estaba tomando un descanso. Después fue que en uno de los live usted aclaró que no era que se estaba tomando un descanso, no era que estaba vacacionando, era que estaba tomándose un tiempo de retiro. Pero al principio, pues yo asumí, debido a la cantidad de servicios que usted da y de enseñanza, pues que asumí que era que estaba tomándose un tiempo de descanso, el cual sería más que bien merecido. Pero no, usted seguía enseñando hasta desde la misma finca. Recuerdo un video, usted está en un balconcito y está enseñando desde la finca. Así es, así es. Yo no, en el fondo no paro, porque pues una cosa es que usted haga algo porque es asalariado, ¿no? Y otra Ujú. cosa es que usted haga algo porque es un apasionado. Yo tengo pasión por lo que hago. Me gusta hacerlo, disfruto hacerlo. Así mismo es. Y vemos que tiene una iglesia de pastores jóvenes. La mayoría de las iglesias, como mencioné ahorita, tienen como líderes personas mayores, porque se asume que mientras más edad tenga, más sabiduría. Pero vemos que en transformación tienen muchos pastores y líderes jóvenes, como fue en su caso, que comenzó a los 19 años. ¿Por qué se ha enfocado en los jóvenes y cómo ha mantenido, o sea, cómo ha manejado el capacitar y preparar jóvenes para distintos llamados, en especial el pastoral? Bueno, aunque no todos son jóvenes, pero pues ahí hay como una historia como que empezó con una historia de unos jóvenes que se convirtieron y tratamos de levantar y restaurar y ahora son pastores, pero hay también muchos adultos. En los servidores hay muchos adultos y proyectándonos para eso. Pero pues en el fondo, pues es una marca y amo, yo como que entregué toda mi juventud al Señor y a la casa de Dios. Entonces, si yo fuera miembro de iglesia, si yo fuera miembro de iglesia, y si me dijeran qué ministerio quiere, yo me quedaría con los jóvenes. Yo ministraría a los ah, adolescentes y jóvenes porque me encanta. O sea, la palabra generaciones para mí es, o sea, y parte de la intercesión es esa. Ahora otras personas se encargan de los jóvenes, Ujú. pero, pero si yo tuviera que decidir en todo, yo me quedaría definitivamente con el ministerio a los jóvenes. Yo haría lo que fuera por rescatarlos. Y ahorita mismo estamos librando una batalla contra las tinieblas, porque no vamos a dejar los jóvenes de nuestra nación en manos de las tinieblas. Entonces estamos de cabeza con eso. Wow, wow. Y es algo, ¿verdad?, que yo admiro mucho. No, he visto, ¿verdad? Veo muchos ministros aquí en Puerto Rico que están haciendo lo mismo en la República Dominicana y también en Colombia. Y es algo que yo admiro mucho de estos distintos ministros, incluyéndola a usted, esa pasión por la juventud, por rescatarlos. Pues he escuchado y he visto de distintos jóvenes de transformación que son miembros, ya sea presenciales o cibernéticos, porque no sean del área, cómo le llaman a usted papá, no solamente por ser su padre espiritual, sino porque me han, uno de ellos me confesó, Janiel, nosotros le llamamos papá no solamente por ser nuestro padre espiritual, sino porque él se ha convertido en nuestro papá, porque hay muchos jóvenes de la iglesia de transformación que no tienen padres biológicos, o porque simplemente no tienen esa figura paternal como tal, y el pastor Frankie se ha convertido en nuestro padre, quien nos corrige, quien nos dirige, quien nos anima, quien nos ayuda, quien nos ha sacado incluso hasta de las calles. Y por eso es que nosotros le tenemos tanto amor, y al nivel de verlo como un padre biológico en adición a nuestro padre espiritual. Bueno, sí, no con todos, muchos me dicen papá por respeto y está bien, pero pues con algunos sí hubo un trato especial, ¿no? Con algunos se crearon como unos lazos un poquito más grandes,
por lo que pues se convirtieron en la iglesia, fueron restaurados en la iglesia, se casaron en la iglesia, han tenido hijos ahí. Wow. Entonces ha habido un tema muy como una familia. Y ellos dicen pues que soy el papá, pues interesante, ¿no? Pues es un título, es un honor que el Señor me entregó y trato de hacer lo posible por sacar adelante esta familia, aunque a veces sea difícil. Bueno. Y cuando usted dice difícil, ¿a qué se refiere como tal? Pues yo creo que en este momento de la tierra lo más difícil de levantar son familias y es como complicado, ¿no? Yo creo que es uno de los diseños de las tinieblas y pues yo trato es muy difícil con tanta gente tener como un ambiente familiar, pero trato de que en la iglesia se tenga ese ambiente. Tratamos, bueno, antes de la pandemia tratábamos de comer todos juntos, de hacer comidas para todos, de celebrar todas las cosas habidas y por haber, siempre se celebraban, precisamente porque se quería generar se quiere generar ese ambiente, ¿no? Y uno de los proyectos o misiones más bien es poder levantar familias Ujú. que se casen ahí, se convierten ahí, se casan ahí, tienen hijos ahí. Ha sido un tema, ha sido todo un tema. Wow. Y verdaderamente para eso hay que tener, como dije ahorita, ese es el fruto de tener una relación con el Espíritu Santo, porque solamente una persona que tiene una relación firme con el Espíritu Santo puede seguir con algo así, no por ser, como usted mencionó, un asalariado, sino un llamado y una persona apasionada, como lo es usted. Y le pregunto, pastor, ¿cuáles son la visión y la misión de transformación internacional? Bueno, en el fondo nosotros tenemos por objetivo, yo considero que todo el que llega a transformación, am, yo creo que todo lo resumo con una palabra: transformación. Yo creo que lo resumo con esa palabra absolutamente todo, la misión y la visión, hacia dónde nos dirigimos, porque pues yo como que no sirvo para ver una persona que está ahí y sigue igual. Yo no sirvo para eso. No sirvo. En el fondo a mí me dicen que yo soy pastor, pero y que soy papá y todo eso, pero como que yo no tengo paciencia con ese tema de una persona que no. ¿Qué tan pereza? Sí, sí, y aún yo no sé cómo crece el ministerio porque yo soy fuerte. Yo no soy así muy liviano que digamos, o muy hermanitos, vengan para acá. No, yo soy fuerte, pero bueno, es que en el fondo creo que la palabra transformación no es un nombre, es un estilo de vida. Y hacia ahí vamos hacia eso, vamos hacia las comunidades, hacia las personas, las familias, pues ahora pues tantas congregaciones que han salido de transformación o que se han adherido a transformación. Sí, me llama la atención cuando usted dice que no sabe cómo crece el ministerio porque usted es mío fuerte, porque cuando yo comencé a escuchar y a seguirlo, yo lo ponía así en televisor, en YouTube, y mi esposa se entraba y me decía, ¿quién es ese? Y yo, es el pastor Frankie Rodríguez de Colombia, el pastor de Gina. Y ella me dice, Dios mío, pero qué rudo ese hombre. Pero qué rudo. Y yo, no, capaz es que hay que ser así. Hay que ser así para darse a respetar y más con la cantidad de seguidores que él tiene. Tiene que ser una persona firme. Y ella se quedó así mirando y ella, como que, wow. Es una persona como que se ve nice, pero a la vez como que da miedo. No, ya en el fondo cuando me conozca se va a dar cuenta que soy una dulce palomita. Incluso a mí me pasó, Gina y Félix están de testigos para esta entrevista que yo les decía, tengo unos nervios que me están consumiendo por dentro. ¿Por qué? Ese tengo unos nervios que me están consumiendo por dentro, pero más bien era presión automática mía
¿verdad? ¿Cómo que se dice esta palabra? Por llevar una buena entrevista que sea bien edificante y toda la cuestión, pero también sí por esa influencia, esas palabras de qué rudo es. Pero en el fondo, pues de pronto es como la cara, no sé, la manera como lo crearon a uno, pero algo tiene que haber. Ve, Yadniel, tengo una pregunta, pregúntame, claro. porque mientras usted está hablando conmigo, estoy viendo un apellido. Vega. Estoy viendo un apellido y pues no es mi costumbre, es la primera vez que hago algo como esto, pero escucho de Dios que el Señor va a traer una restauración sobre una familia de apellido Miranda. Miranda, veo un apellido Miranda. Veo un apellido Miranda. Veo una mujer. Veo una mujer de apellido Miranda. Ah, porque me estás hablando y de inmediato estoy viendo escrito en tu frente un apellido Miranda. Ese es el apellido de mi esposa. Y déjame un momento, Miranda. Pero veo una hermana de nuestra iglesia que es de apellido Martínez. Veo a la hermana Doris Martínez. Wow. ¿Qué es Miranda Martínez? Miranda Martínez, mi esposa, ese es su apellido, Miranda Martínez. Ok, veo esto y estoy oyendo de Dios que va a traer una tremenda restauración sobre esa familia y un rompimiento de iniquidades para que le diga a ella que ese que parece ser rudo le está mandando una palabra de Dios ahora. Y déjeme ver porque veo un nombre bien extraño. Déjeme un segundo. Hay un nombre muy extraño allí. Hay un nombre muy extraño. No es un nombre convencional. Déjeme un momento. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya, 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 Yaribe, Yaribe, Yaribete, Yaribete, Yaribet, Yaribete, Yaribete, Yaribe, es difícil de pronunciar, Yaribet, Yaribet. sí, ya es ese nombre Miranda, porque ahí el Señor va a traer algo, va a traer un rompimiento y va a entregar un ministerio a los jóvenes muy fuerte. ¿Qué es eso? Yaribet Miranda es el nombre de mi esposa. Y creo que el Señor te dice algo, Yadniel. Yadniel, yo creo que tú eres una persona de altar, pero eres una persona de servir a Dios de una manera diferente. No eres alguien de servir a Dios de una manera convencional. Y yo creo que en algún momento de tu vida las tinieblas te golpearon para apartarte, para salirte, para hacer cosas que no convienen. Y creo que en parte pueden ser, esto dejó marcas en ti. Esto dejó marcas en ti. El hecho de ese periodo en el cual cuestionaste muchas cosas y te apartaste. Pero en ese apartarte conociste muchas cosas y ahora tienes una autoridad para poder venir ante las generaciones a hablarles y a enseñarles. Y creo firmemente que va a haber un cambio. Y a ver, déjame un segundo porque estoy viendo algo. Déjame un segundo, tengo que contar. A ver cómo es el asunto acá. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Estoy viendo un número 7 y estoy viendo un mayo. Y estoy viendo no estoy seguro si es un 24 o un 23. Un 24, un 23 en la noche para amanecer un 24. Que una Mi mujer cumpleaños es el 23. dio a luz, una mujer dio a luz con mucho dolor, y que las tinieblas quiso eliminar esa generación. Y el Señor dice, te voy a llevar a ministrar a los jóvenes de una manera totalmente diferente.
pero cerca tuyo va a haber alguien que es, no sé, un Jonathan. Hay un Jonathan que el Señor va a usar. Por ahí tiene que haber un Jonathan. Pero Jonathan debe tener una conexión con alguien. Ay, Dios mío, es que ustedes tienen unos nombres creo que extraños. Una chica alguien que parece samaritana, algo así, Samari algo, y ella tiene una conexión con un Jonathan. Y a ellos, aunque pareciera que no, el Señor también los va a poner a ministrar jóvenes. Son una casa sacerdotal. Y se va a soltar algo y vas a empezar esto antes de llegar, antes de 7 meses. O sea, antes, cuando llegue el 23 de octubre, 23 de mayo en la noche, ya esto que te estoy diciendo va a estar andando. Wow. Recibo esa palabra. Recibo esa Entonces palabra. le puede decir a su esposa que el rudo le mandó una Una palabra. palabra. El pastor rudo le mandó una palabra. Pero no voy a repetir eso si no me ponen ese apodo y todo el que me vea, hola rudo, hola rudo. Y en el fondo soy una muy, muy, muy buena persona. Ahí, wow. Tenía la expectativa desde antes de comenzar la entrevista de que iba a recibir una palabra y él Es que aquí. creo que ustedes vienen de una casa ministerial. Sí. Ustedes vienen de una casa ministerial. De una casa ministerial que recibió muchos golpes. Una casa ministerial que se dividió. Una casa ministerial que le pagaron mal, que de pronto tú tomaste la decisión en algún momento apartarte porque dijiste hasta cuándo vamos a tener que soportar esto y comenzaron a deslizarse tus pasos y eso le dio mucho dolor, creería yo, a tu papá, a tu mamá, que tal vez eran los que estaban más orando allí y no sé bien si ellos eran pastores o son pastores o eran ministros de una congregación o ayudaban en una congregación o trataron de cimentarlos a ustedes en el Señor y ustedes terminaron apartándose del Señor, pero lo que viene para ustedes, para toda esa casa, porque ustedes son una casa ministerial, es algo muy interesante de parte de Dios, una restauración, creería yo. Y esto ya van a tener parte de esto en sus manos antes del 20. Yo no sé por qué razón. Ayer profeticé y las personas que profeticé tenían como características muy parecidas a usted, como que de acuerdo al nacimiento o a la fecha que me invitan a predicar, las personas que me invitan tienen como las mismas características. Wow. Wow. Y el 23 es el día de mi cumpleaños. 23 de mayo. Wow. Eso sí. Wow. Recibo esa palabra y la creo. Y créeme que se la voy a dejar saber a mi esposa y a mis padres, porque mis padres ven las entrevistas luego cuando las subo al canal de YouTube. So, sé que ellos también la verán. Wow. Algo va a pasar, algo va a pasar. Tus Sí. generaciones no van a ver lo que tuviste, estoy seguro de eso. No la van a ver. ¿Tienen hijos? No me responda nada más. Sí. ¿Tienen hijos? Pues ya estoy viendo tienes un niño varoncito, pero que se mueve. Tienes una niña que se sienta pensativa, muy juiciosa, introspectiva. Y el niño es menor, sí, es menor de la niña es más grande. Uf, ese niño va a estar en el gobierno y esa niña va a ser una profeta. Y ellos no van a vivir lo que tú viviste. Porque si en el fondo tú has dicho, es que tus generaciones no tienen que vivir lo que ustedes vivieron. No lo van a vivir en el nombre de Jesús. No lo van a vivir.
Bueno, pregúnteme lo que quiera preguntarme más, porque estoy que me voy. La Wow. entrevista ahora la empecé a hacer yo. Yo empecé a decir cosas y Se tornaron los papeles. usted quedó contra la pared. Sí, sí. Se tornaron los papeles, se tornaron los papeles. Bueno, para dar culminación a la entrevista, ¿verdad? Déjame volver, permíteme volver un momentito para atrás. Este, proyectos futuros del ministerio y proyectos biográficos de su parte, pues sé que el pastor Daniel sacó el libro de esquizofrenia, pues quisiera saber si usted tiene algún proyecto futuro de biográficos o los proyectos que tenga futuros para el ministerio de transformación. Claro, claro, pues yo creo que una de las cosas que queremos hacer es cuando ya todo esté en orden, empezar la construcción del lugar de adoración. El templo es la gente, pero sí queremos tener un bonito lugar y más grande porque siempre vivimos muy apretados. O sea, siempre en el auditorio caben 1000 personas, pero quiero hacer algo bien, bien bonito. Y los libros, yo he escrito como unos 100 libros, pero yo no los he publicado. Entonces, tengo ya algo que muy posiblemente pueda salir antes de que se acabe este año, pero está ahí callado. Yo he escrito mucho, a mí me gusta escribir demasiado, yo escribo demasiado, sobre todo temas de liberación y temas de justicia, me gusta mucho eso. Sí, eso he visto Temas mucho en el proféticos programa. y temas proféticos, entonces está listo, yo estoy esperando la orden, yo no me quiero emocionar y no quiero hacer esto por un negocio, quiero hacer esto por un llamado, porque muchos escriben un libro precisamente no porque, o sea, lo escriben porque descubren que detrás de eso hay una rentabilidad y nosotros no somos así. Entonces yo quiero, en el momento en que el Señor Dios me indique, sacar lo que el Señor quiera que yo saque, no lo que yo quiera sacar. Pero sí, antes de que se acabe este año, yo creo que ya, por ahí hay algo. Puede la premisa de ese libro traerla para acá, para Puerto Rico. Claro, claro. Nada, pues dando culminación, ¿verdad? Apóstol, le doy gracias por la disponibilidad que nos ha permitido, a pesar, ¿verdad?, de su cargada agenda, y sé que, si no me equivoco, hoy también estará transmitiendo a través de su canal de YouTube, estará dando una enseñanza hoy, y aún así me permitió este espacio para esta entrevista, por lo cual yo es algo que atesoro y la aprecio mucho. Le agradezco un montón este tiempo, la transparencia y sobre todo el haberse permitido usar por el Señor para darme esa palabra de la que me marcó ahora. Ya usted me había hablado una vez cuando no nos conocíamos. No nos conocíamos. Yo creo que yo ni siquiera había entrevistado aún al pastor Daniel. Y ese día que usted me dio una palabra con nombre y apellido, estaba haciendo un live a través de su Facebook. Y yo No me estaba, acuerdo de eso. No me acuerdo de yo la eso. tengo grabada en mi celular, la tengo grabada en mi lap. No, Y yo estaba ese día jugando, yo tengo videojuegos, estaba jugando juego de baloncesto, pero veo que usted está en vivo y pues normal, usted empieza su transmisión en vivo, me pongo el audífono y empiezo a escucharlo mientras estoy jugando, y usted comienza cuando dice, veo una palabra, veo que se conectó por ahí Yatniel Vega, y por ahí usted continuó dando una palabra que marcó, la cual yo tengo grabada en mi celular, la tengo grabada en mi computadora, de igual manera que tendré esta grabada en adición. Este pedazo lo tendré también grabado de igual manera, porque yo creo mucho en las profecías y en su cumplimiento, y le agradezco mucho por eso. Y ¿verdad? Quisiera que nos despidiera con una oración, o sea, antes de irnos nos despidiera con una oración. claro que sí, Señor, te adoramos, te bendecimos, eres digno de toda gloria. Que esta casa y esta familia, Señor, que en algún momento pudo haber sido golpeada por las tinieblas, años atrás, Señor, Padre, el renuevo venga sobre ellos,
y también sobre toda persona que está conectada con nosotros. Es mi oración en el nombre de Jesús. Señor, eso precisamente el renuevo de Dios en esta temporada sobre esta familia que tal vez en algún momento fue muy fuerte en el espíritu, pero que con los años se pudo haber quedado quieta, pero que ahora otra vez tú estás moviendo las aguas para que se muevan en tu poder y en tu autoridad. Benditos sean ellos y benditas sean las personas que en este momento están viéndonos a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, pastor. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Recuerde compartir esto en las redes sociales. Les exhorto a suscribirse a mi canal de YouTube, en la cual estará disponible esta entrevista y otras más que están en agenda. El link está en la descripción del video y también estará disponible en Apple Podcast, Spotify y Anchor. Este ha sido Yaniel Vega con el apóstol Frankie Rodríguez en Mi Trayectoria. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Gracias, Daniel. Bendiciones. Gracias.